Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hermanos, ya estamos casi concluyendo este año 2023. El reto es para mantenernos firmes, constantes en la fe, en medio de tanta mentira y engaño satánico. Por eso el llamado de Dios es trabajar para preservar nuestra salvación. Ya fue comprada, pero el trabajo nuestro es perseverar en ella. Así que yo quiero hablarte hoy de unas cosas necesarias para preservar el alma. Quiero leer Hebreos 10:39 que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, óigame, para preservación del alma. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dios y su palabra son el motor impulsor de nuestro avance en el Evangelio, y precisamente porque el Señor sabe que por el hecho de que nosotros somos sus seguidores en medio de un mundo de gente amadoras de deleite, del pecado y aborrecedores de Dios, del Evangelio, y como no le seguimos el ritmo a este mundo pecador, entonces tendremos que batallar duro para poder permanecer firmes en la fe en medio de tantos ataques satánicos, con el único fin de hacernos retroceder al lugar de donde Dios nos sacó, o de paralizarnos para que no cumplamos con el llamado que Dios nos hizo. Acá Pablo nos aconseja de dos cosas. Primero, de no retroceder, y segundo, de preservar el alma. La palabra dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahí está hablando Dios. Hay quienes no pueden retroceder. ¿Sabe por qué? Porque nunca han avanzado. Años vienen, años van, y están siempre en el mismo lugar, sin fruto, como árboles otoñales, secos. Años van y años vienen y siguen igual, sin evidencia de haber crecido en el Señor, sin frutos, que nunca han ganado un alma para el Señor, que no le predican a nadie, ni siquiera en sus casas dan testimonio, ni en su familia, ni en la comunidad en donde viven. Ese tipo de cristianos no le preocupan al diablo. Son soldados que están en una guerra, pero no tienen armamentos y andan sin balas. Entonces, tomando el texto de mi introducción, puedo entender que hay quienes se preocupan por su vida física. Los gimnasios están llenos, los consultorios de dietas y de nutricionistas, eso está lleno de personas que quieren mejorar su salud física, y no está malo, que se cuidan pues para tener una vida mejor, sana, para preservar la vida física natural, pero no se cuidan para preservar su alma. En el alma es que está la verdadera vida, el verdadero ser, el verdadero yo. El alma es el verdadero ser de la persona. Preservar quiere decir proteger, resguardar anticipadamente a alguien o a algo de algún daño o de algún peligro. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, ahí Pablo apóstol dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Esta es la realidad de la vida apostólica. Amado hermano, Pablo dice que sería un error mortal el ser heraldo para que otros se salven y a la final nosotros mismos terminar en la perdición eterna. Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ahí es donde está el detalle. Hay gente que es fácil golpear otros cuerpos, criticar a otros, condenar a otros, censurar a otros, pero no a ellos mismos. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, que la condición apostólica, no importa el grado ministerial que tenga la persona, nosotros tenemos que cuidarnos, preservar nuestra vida. El hecho de que tengamos un ministerio, eso no nos garantiza que tenemos entrada al cielo así. Tenemos que luchar. Porque el diablo no respeta credenciales, ni cargos ministeriales, ni rótulos denominacionales. Él respeta a un hombre o una mujer que se guarda, que vive la palabra, que ama a Dios, que respeta al prójimo, que respeta la palabra, que la guarda en su corazón. Pero para poder preservar el alma, amados hermanos, para la eternidad en gloria, necesario es que haya voluntad y deseo de nuestra parte. Tenemos que tener el deseo de luchar en esta vida contra todo lo que nos puede eliminar de entrar en las moradas eternas del cielo, y debemos desearlo con toda nuestra alma. El Señor salvaba a la gente, la perdonaba y le dice, tus pecados fueron perdonados, vete y no peques más. Ahí está. Entonces nuestro llamado al Evangelio de Jesucristo no es solo para que nos llamemos cristianos, seguidores de Jesucristo, sino para que en nuestra travesía al cielo encaminemos a otros a llegar hasta la ciudad eterna de Dios. No está de más la promesa de ser salvo tú y toda tu casa. Dios nos promete que nuestra influencia positiva en el mundo, que pueda como la sal afectar al que está perdido, y Dios lo salva a través de su palabra y de nuestra instrumentalidad. Eso también garantiza que nuestra familia tiene una promesa y nosotros tenemos que vivir para ser salvos y hacer salva nuestra familia. Tenemos que trabajar duro en eso. Ahí priva muchas cosas, el testimonio, el ejemplo y nuestra devocionalidad, el carácter espiritual que nosotros manifestemos en nuestro medio íntimo, nuestro círculo familiar. Entonces, esta promesa ya la dio el Señor, pero a nosotros nos corresponde hacerla realidad con nuestro testimonio ante los hombres y de nuestra perseverancia en medio de los ataques del diablo a nuestra alma. Mateo 24:13, ahí Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es una condición. El que persevere será salvo. Entonces, habrá batallas en nuestra vida desde el mismo momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro único Salvador, hasta que muramos o hasta que lleguemos
a las puertas del cielo cuando seamos levantados en el rapto de la iglesia. Mientras tanto, hay gente que me han dicho, pero ¿hasta cuándo esta lucha? ¿Hasta que te muera o hasta que Cristo venga? Pero nosotros sabemos que tenemos lucha, que tenemos tribulaciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. También Pablo nos dice que fuimos llamados por Dios para alcanzar la salvación eterna. Segunda de Tesalonicenses 2, 14 y 15 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que el que se pierda es porque le da la gana, es porque quiere, porque se descuidó, porque no preservó su alma, porque primera de Tesalonicenses 5:9 dice, y lo dice bien claro, porque no nos ha puesto Dios para ira. Óigame, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación de nuestra alma es algo tan fácil, porque no tenemos que hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Es imposible, puesto que ya Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Acá lo difícil, en lo que debemos bregar y trabajar duro, es por mantener nuestra salvación con santidad, con temor a Dios, un temor reverente a Dios, con obediencia absoluta y sujetos a su palabra. Esta salvación Dios la condicionó a nuestra obediencia y fidelidad hasta el fin. Fidelidad y nuestra fe hasta la muerte es la que nos hace aptos para la vida eterna. Dios hizo lo necesario para nuestra salvación y nosotros hacemos nuestra parte, que es perseverando, apartándonos del mal, huyendo de toda suerte de maldad. Entonces Pablo es el apóstol de nosotros, los gentiles, y por eso él nos aconseja luchar hasta el final, porque hay recompensa por nuestra fidelidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero quiero añadir algo importantísimo, y es que luchar para preservar nuestra vida sería imposible sin otro elemento espiritual llamado fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, que todo lo que procede de fe es lo único que le agrada a Él. Y eso quiere decir que la Biblia lo dice, que lo que no procede de fe es pecado. La fe es la que nos mantiene vivos en el mundo espiritual, esperando con certeza y determinación las cosas que Dios nos ha prometido. Pero fíjense en algo, como la palabra nos dice aquí, el justo por su fe vivirá. Esto quiere decir que para poder vivir por la fe se necesita ser justo. Y precisamente Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde o en quién encontramos esa fe para vida eterna? Pues también el Espíritu Santo nos los dice a través de Pablo en Hebreos 12:2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, hermanos, la fe es un requisito para la salvación del alma, pues porque es por fe que aceptamos como verdad las promesas de las Escrituras. Es por la fe que creemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esas Escrituras que no se pueden captar, esas cosas
las aceptamos por fe, cosas que no se pueden captar con los sentidos naturales, que en la mente humana y en la lógica no tienen cabida, que es una locura para el que se pierde. Solo por fe creemos que nos aguarda una patria celestial, más allá de las estrellas, más allá de la luna, del sol, más allá de la estratosfera, que en cualquier momento desaparecemos de esta tierra cuando suene la final trompeta, y que si estamos muertos, tenemos la certeza que para ese momento resucitaremos en cuerpos inmortales e incorruptibles, semejantes al del Señor Jesucristo en su resurrección. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Dónde encontramos esa fe, hermano Ramírez? Me dirá usted, indudablemente que de la fuente eterna de vida, y es oyendo la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que oímos un mensaje que esté conforme a la palabra de Dios, que esté ungido ese mensaje con la gracia del Espíritu Santo, entonces nuestra fe crecerá sana. Nosotros creceremos como cristianos de fe, la fe verdadera, no esa manipulación a la que mucha gente llama fe. Cuando vivimos en un nivel de fe sano y verdadero, entonces el amor de Jesucristo morará en nuestros corazones. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, óigame bien, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y ahí sigue Pablo hablando. La fe es la que nos lleva a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es la confirmación de la fe. Hebreos 3:18 y 19 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fíjese usted cómo es determinante la fe. Por la fe es que creemos que tenemos promesas que Dios nos dio y no pueden faltar, porque el que prometió es fiel para cumplir. Esas promesas son nuestras. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios se heredan por fe. Entonces todas estas son promesas del reino de Dios y esas se heredan por medio de la fe. Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Para que usted vea cómo el amor, la fe, está ligado a todas estas promesas. Ahora, ¿se da usted cuenta de la importancia vital que tiene la fe para nosotros? No solo la fe es para ver cosas en el mundo espiritual o para recibir las cosas que el mundo natural no puede entender. También por la fe somos guardados del mal por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Óigame bien, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oiga, la fe es un arma poderosa con la que podemos resistir al diablo y a sus demonios. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es más, es por la fe que hemos vencido al mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra
fe. Y es la fe un requisito para todos los que ejercen funciones y ministerios en la iglesia del Señor. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora, tenemos que ir a otro punto que es necesario para la preservación de nuestras almas, y es el estudio de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Métase eso en el corazón. Fíjense que dice desead. En esta palabra ahí se ve que priva la voluntad del hombre, y no podemos desear la palabra si no amamos esa palabra, si no le damos valor a la palabra. David amaba la palabra de Dios, él amaba meditar en la ley de su Dios, en la ley de Jehová. Al meditar en la palabra, nosotros aprendemos a escuchar a Dios por medio de la palabra de Dios, y luego que esa palabra está en nuestro corazón como un tesoro invaluable, es entonces que la aplicamos a nuestras vidas para que seamos sanos y para que crezcamos conforme a su palabra. El Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Entonces, cuando estudiamos disciplinadamente la palabra de Dios, esa palabra nos capacita para entender la doctrina del reino de Dios, y podemos defender esa doctrina sana contra toda mentira y confusión doctrinal. Estamos en un tiempo de mentira, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos maestros. Eso era lo que hacían los primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque esa doctrina que recibieron los apóstoles es la doctrina de Jesucristo. En la comunión unos con otros. Mire cómo la palabra nos lleva a vivir una vida de comunión. En el partimiento del pan, eso elimina el egoísmo. Y en las oraciones nos hace vivir una vida devocional. Entonces, la brecha que el diablo, yo como predicador lo digo, ha encontrado en muchas congregaciones cristianas es por el poco interés en el estudio serio de la palabra de Dios. Porque un cristiano que ignora la palabra de Dios es presa fácil del enemigo. Cualquier pamplina del diablo la cree. Todos los días aparece un diablo, aparece un demonio detrás de estos falsos maestros, trayendo nuevas revelaciones y basuras doctrinales que solo llevan a las personas, a los creyentes simples, a aceptar la apostasía. Nehemías 8:18 dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, por causa del engaño de estos últimos tiempos, es que los cristianos deben ser exhortados por la palabra de Dios para que no sean engañados. Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, hay gente ahora que ni que le metan una dinamita en el corazón se ablandan, porque se han perpetuado tanto en el pecado y han vuelto el pecado un modus vivendi, se han institucionalizado el pecado dentro de ellos, que ya el mensaje no los afecta, ya no tienen temor, ya les da igual, todas las cosas están totalmente controlados por el pecado. Esto de estudiar la palabra concienzudamente es una prescripción del mismo Señor Jesucristo. Juan 5:39, Él dijo: escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que nos ayuda a preservar el alma. Solo la palabra de Dios es la que edifica nuestra alma y nos da autoridad espiritual para preservar el alma. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, óigame, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero hay gente que tiene el corazón tan duro que la semilla de la palabra de Dios no haya lugar en sus corazones. Y por último, amados hermanos, tenemos un tercer requisito para preservar el alma, y es congregarnos, reunirnos en comunión. Hebreos 10:25 dice: no apartarnos de la congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortando cuando veis que aquel día se acerca. Congregarnos es un mandamiento del Señor, y en la palabra está señalado el domingo como un día solemne para reunirnos, porque ese fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y claro, nosotros adoramos a Dios todos los días de nuestra vida, pero el domingo es un día apartado para que lo adoremos reunidos, congregados. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, es el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. No había esa prisa, no había ese corre y corre, porque uno se pasa 10 minutos del tiempo habitual, entonces la gente anda incómoda, porque esa vida pentecostés la necesitamos ahora. La vida de la iglesia de Pentecostés la necesitamos ahora. Bendito sea el Señor para siempre. Vemos hoy, estamos en diciembre, gente que 24 de diciembre cayó día domingo, y mucha gente fueron el domingo al culto en la mañana y en la noche reunidos con los borrachos, oyendo música del diablo. Ese es el tipo de evangelio que no afecta el mundo. ¿Qué autoridad espiritual y moral puede tener un cristiano que está metido entre esa gente que van rumbo al infierno? Por eso, hermano, tenemos que ser distintos. La Biblia dice: sacar lo precioso de entre lo vil, para que podamos ser como su boca. Cuando nos reunimos es para edificarnos unos a otros. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pero cuando la reunión es para hablar de vanidades, de cosas que no edifican a la iglesia, que no la preparan para estar ready para el rapto de la iglesia, donde no se habla del rapto de la iglesia, donde no hablan del juicio final, ni alertan a la gente de la realidad del infierno y de la gloria del cielo también. Cuando se habla de política y no de Cristo, de motivación para ser exitoso en cosas que no te preparan para subir en el rapto, entonces esa reunión no le agrada a Dios ni le glorifica. Es para lo malo. Primera de Corintios 11:17, ahí Pablo dice: pero al reuniros esto que sigue, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amados hermanos, este mensaje que Dios me ha dado es un consejo que le doy con todo amor a todos mis hermanos en la fe, porque esto se acabó, ya el tiempo es corto y Cristo está que levanta a la iglesia al cielo. Mi consejo es: toma este consejo,
Agárrate de la palabra. Huye de este mundo traicionero y maligno. Huye de las corrientes de este mundo pecaminoso que está arrastrando a mucha gente en el mismo cauce de personas que no conocen, que no entienden de Dios. No te quedes en el rapto. Busca a Dios de todo corazón. Si estás mal, pide perdón, que Él te perdona. Si estás caído, Él te levanta si tú le pides que te levante. Si estás tibio o frío, Él te calienta. Si estás confundido, Él te revela su palabra. Dile, ven Jesús, te necesito. Bendito sea el Señor. Este es mi consejo. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. El Rey Jesús está a la puerta. Pronto viene su majestad, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, Jesucristo. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.